Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Junto con saludar, les doy la bienvenida a la presentación de nuestro proyecto modular de bioquímica clínica, el cual lleva por nombre Manual de Procedimientos para el Diagnóstico de Alcalosis Metabólica. Los encargados de realizar esta investigación somos Sánchez Bautista José Humberto, Ramírez Escoto Ronaldo y Santamaría Armas Fernando. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Se dividen en tres. El primero es dar a conocer qué es una alcalosis metabólica al público en general. El segundo, explicar qué es una alcalosis metabólica, así como dar a conocer cómo ocurre y por qué ocurre. El tercero, conocer cómo se diagnostica una alcalosis metabólica, brindando un diagnóstico fácil y certero. Alcalosis metabólica. Esta se define como un trastorno o una alteración de una base ácida en el organismo, la cual disminuye de sus niveles de acidez séricos, aumenta los niveles de bicarbonato presentes en sangre arterial, lo cual hace que sus valores normales se incrementen, llegando a producir un desequilibrio. Esto se interpreta como que genera una caída de sangre arterial, lo cual es un aumento de los niveles de pH en sangre arterial. Los niveles de pH aumentan de sus niveles normales, lo cual supera a 7,45, lo cual es el valor normal como límite. A esto se conoce por hacerse presente dentro de distintas circunstancias, así como desencadenar de diferentes fisiopatologías, pero especialmente es conocida por hacerse presente en casos de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Desequilibrio ácido-base. ¿Qué es? Se conoce principalmente como un cambio originado por algunas fisiopatologías, como se mencionó anteriormente, lo cual se enfoca en dos puntos, que es la presión parcial de dióxido de carbono, conocido como PACO2, y los niveles de bicarbonato. Estos dos componentes son muy importantes, ya que están presentes en la sangre, se conocen como séricos, y llegan a dar forma de los niveles de pH, que es el nivel de acidez. Para el desequilibrio ácido-base tenemos una tabla, la cual es de una gasometría. Destacan 4 puntos, pero principalmente nos enfocaremos en dos, lo cual es alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, que es hacia donde va dirigido el proyecto. Para alcalosis respiratoria tenemos que los niveles de pH se ven aumentados. La presión parcial arterial de dióxido de carbono, sus niveles se ven disminuidos, así como el bicarbonato, que se presenta como HCO3, sus niveles aparecen como normales. En exceso de base se ven disminuidos. Y para alcalosis metabólica, que es donde nos vamos a enfocar, los niveles de pH aumentan. La presión arterial de dióxido de carbono, o conocida como presión parcial arterial de dióxido de carbono, se presentan dentro de sus niveles normales. El bicarbonato se presenta con niveles aumentados de su valor de referencia, así como el exceso de base, que también se ve aumentado. Para resultados de una gasometría tenemos un cuadro, el cual nos arroja distinta información. Nos enfocaremos principalmente en dos puntos, que es el bicarbonato y el pH. Para el bicarbonato tenemos que si sus niveles superan 26 miliequivalentes, nos diagnostica una alcalosis. En caso contrario, si disminuye de sus niveles, que son 22 miliequivalentes por litro, se genera una acidosis. Enfoquémonos en el punto de pH. Al igual como ya se mencionó, si los niveles son mayores a 7,45, se genera una alcalosis. Pero si estos llegan a disminuir
Desde su punto, que son 7,35, generamos una acidosis. Tenemos como complementario una ecuación la cual nos da y nos brinda información de cómo adquirir el exceso de base. Las unidades que se presentan aquí son miliequivalentes por litro. Bueno, tenemos distintos factores de riesgo. Aquí vamos a mencionar algunos de ellos. El tratamiento con diuréticos puede ser un factor de riesgo para la provocación de una alcalosis metabólica. Esto es porque los diuréticos tienden a producir aldosterona. Esta aldosterona, por depresión, van a estar produciendo iones potasio, lo cual va a hacer que aumente nuestro pH sanguíneo. El adenoma velloso es también por depresión de potasio. Es muy parecido al mecanismo que tiene con los diuréticos. Otro factor serían las pérdidas de secreciones gástricas, así como estados diarreicos y cloridorea congénita. Dentro de estos tres tenemos algo en común, que es la pérdida de secreciones gástricas o de nuestro ácido gástrico. Cuando nosotros perdemos grandes cantidades de ácido gástrico, nuestro cuerpo tiene que recuperar estas cantidades de ácido. Por lo tanto, al momento de sintetizar el ácido clorhídrico, que va a formar parte de nuestro ácido gástrico, va a salir un subproducto que es el bicarbonato. Entonces, mientras nosotros perdamos más secreciones gástricas, nuestro cuerpo va a tener que reponer más ácido gástrico y a mayor producción de ácido gástrico, mayor es la producción de bicarbonato. Y a una mayor producción de bicarbonato, habrá un aumento de pH sanguíneo. Los estados hipocárnicos están más relacionados con la presión parcial del dióxido de carbono que con el bicarbonato. Eso también nos va a ayudar, más bien va a aumentar el pH sanguíneo. La gastrocitoplastia, que es la disminución del tamaño estomacal, va a hacer que nuestros niveles de ácido gástrico también tengan que cambiar y por ende se puede hacer un desorden al momento de hacer el bicarbonato, más bien de hacer el ácido clorhídrico, se va a producir bicarbonato y también va a aumentar lo que es el pH sanguíneo. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a englobar tres factores de riesgo, los más importantes. Primero son las fallas renales. Tenemos que conocer que nuestros riñones son los encargados de limpiar nuestra sangre y por lo tanto de excretar correctamente el bicarbonato mediante la orina. Entonces, si nosotros tenemos una falla renal, este bicarbonato no va a ser excretado correctamente, por lo tanto se va a quedar en sangre y va a hacer que aumente el pH sanguíneo. Una dieta alta en sales también nos puede favorecer a una producción de alcalosis metabólica. Esto es debido a que nuestros riñones tienen una cierta capacidad para poder limpiar nuestra sangre. Si nosotros aumentamos la cantidad de sales que estamos ingiriendo, esta capacidad de los riñones se va a ver limitada, va a llegar a su tope y las sales sobrantes pues se van a quedar en sangre. Esto también va a aumentar nuestro pH sanguíneo. Y como lo mencionábamos anteriormente, la pérdida de ácido clorhídrico y la nueva producción de ácido clorhídrico para que se pueda estabilizar el cuerpo va a provocar también este aumento de pH en sangre. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de una alcalosis metabólica es necesario mencionar algunos de los métodos que anteriormente se utilizaban. Esto es porque en algunas bibliografías todavía podemos encontrar que se utilizan estos métodos. Aquí encontramos uno de los más famosos, que es el método de Henderson-Hasselbalch. Este método era utilizado anteriormente para la medición del pH de cualquier líquido, no necesariamente de sangre o de líquido extracelular, sino de cualquier líquido. Este método nos va a proporcionar información principalmente de la presión arterial del dióxido de carbono. No nos daba la información o no nos entrega la información de los bicarbonatos o saber exactamente el pH de la sangre, sino que con esta información nosotros teníamos que reanalizarlo y compararlo con el bicarbonato para saber si se tenía una alcalosis metabólica. Por lo tanto, no proporcionaba una información certera. Es por eso que más adelante se cambia este método por el método de Stuart. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Muy bien. Este método ahora se crea específicamente
para detectar fisiopatologías que estén relacionadas con el equilibrio ácido-base. El modelo de Stuart examina la relación entre el movimiento de los iones, pero a través de membranas biológicas. Ya no es de cualquier líquido, sino que ya lo podemos utilizar específicamente para la sangre y nos va a dar unos resultados más exactos, y ya con eso nosotros podríamos determinar si se tiene una alcalosis o no. Tenemos tres factores dependientes para esta fórmula del modelo de Stuart. Uno de ellos es la presión arterial de dióxido de carbono, que se abrevia como PACO2. La siguiente es la diferencial de iones fuertes y las concentraciones de ácidos débiles totales. Cabe mencionar que también en este último apartado de ácidos débiles totales es más amplio, porque en el método pasado, que es el de Henderson-Hasselbalch, únicamente se puede hacer con ácidos carbónicos. Entonces aquí tenemos una mayor amplitud de ácidos que podemos utilizar para poder hacer funcionar nuestra ecuación. La siguiente, por favor. Bueno, este método, como lo habíamos mencionado anteriormente, por su exactitud, es el que hoy día se utiliza, el modelo de Stuart, para detectar una alcalosis metabólica. Únicamente se va a utilizar para el diagnóstico de fisiopatologías que estén relacionadas con el equilibrio ácido-base, y sustituyó lo que fue el método pasado, el método de Henderson-Hasselbalch. Abajo tenemos cómo se describe esta ecuación y cómo se podría realizar para poder determinar estas fisiopatologías. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos distintas variantes del diagnóstico, dependiendo de qué es lo que queremos diagnosticar o qué es lo que nos presenta el paciente y lo que nosotros tendremos que buscar. El primero es el diagnóstico por una alcalosis respiratoria y el segundo es un diagnóstico para alcalosis metabólica. Más adelante les van a explicar las diferencias. Para el diagnóstico de alcalosis respiratoria, se realiza una prueba de presión arterial de dióxido de carbono. En caso de verse estos niveles disminuidos, se interpreta como una alcalosis respiratoria. Los niveles normales de presión arterial de dióxido de carbono oscilan entre 35 y 45. Para el diagnóstico de alcalosis metabólica, igualmente se realiza una prueba de presión arterial de dióxido de carbono. Si los niveles son sobre el rango normal, se evalúa el bicarbonato. Como valor de referencia tenemos que es de 22 a 26 miliequivalentes. Si los niveles de bicarbonato están sobre 26, esto significa que es una alcalosis metabólica. Siguiente. Otras pruebas para el diagnóstico. Como primer ejemplo tenemos la medición de gases en sangre procedentes de arterias. Este es un estudio clínico el cual se basa en la medición de oxígeno, así como de dióxido de carbono presente en sangre arterial. Como segundo ejemplo, que se define como los niveles presentes de minerales en sangre, así como en otros líquidos corporales de interés. Como tercer ejemplo tenemos la medición de concentración de potasios. Esto se define como la evaluación de la concentración de cloruros y potasios desechados mediante la orina. En cuarto ejemplo tenemos la radiografía de tórax. Esta prueba es opcional, dado que depende del médico tratante. La radiografía de tórax muestra imágenes del corazón, huesos de tórax, vasos sanguíneos, pulmones, así como vías respiratorias. Siguiente. El tratamiento. La causa de la generación de la alcalosis metabólica puede determinar si el tratamiento va dirigido al padecimiento inicial. A pesar de esto, la rectificación del defecto en el pH solo ocurre con la extracción renal del excedente de bicarbonato. El tratamiento consiste en la corrección de los déficits existentes, los cuales son la hipovolemia, que es la afección en la que el porcentaje de líquido de la sangre es demasiado bajo. Las causas de la hipovolemia son principalmente vómitos, diarrea y sangrado excesivo.
La hipocloremia, como su nombre lo dice, refiere a niveles de electrolitos de cloruro que son demasiado bajos. Esto comúnmente pasa por abuso de laxantes o antiácidos. La hipopotasemia, que es ocasionada cuando el nivel de potasio en la sangre es más bajo de lo normal. Esto suele deberse a vómitos, diarrea, a trastornos de las glándulas suprarrenales o ingesta de diuréticos. En las alcalosis, la base del tratamiento es el aporte de cloro en forma de suero salino hasta expandir el espacio extracelular. El tratamiento de este trastorno metabólico incluye también cloruro potásico, acetazolamida, cloruro amónico, hidrocloruro de arginina y diálisis. En los casos más graves de alcalosis, en los cuales no responden estos tratamientos, se emplea el ácido clorhídrico. Siguiente. Prevención. Como principal prevención, tenemos la dieta. Siguiente. La prevención de la alcalosis metabólica dependerá mayormente de la dieta que llevan las personas, dado que las dietas altas en sales y dietas especiales para deportistas de alto rendimiento, estas pueden incrementar las posibilidades de provocar este desorden. Cabe destacar que la disminución de la ingesta de sales en la dieta es solo preventivo y no funciona para corregir el desorden una vez diagnosticado. Siguiente. Riñón. Un mal funcionamiento renal también puede provocar un desorden en el equilibrio del pH, del pH sanguíneo. En una situación normal donde nuestros órganos trabajan correctamente, los riñones estabilizan el pH sanguíneo sin la necesidad de la administración de potasio o algún otro fármaco. Con esto finalizamos lo que es la presentación de nuestro proyecto. Cabe destacar y recordar que si bien esta información es útil y verídica, se aconseja acudir a revisión médica en caso de presentar algún malestar. Con esto nos despedimos, agradecemos las atenciones prestadas, así como esperar su aprobación y que el material e información brindada sea de su agrado. Hasta luego.